Al observar a Jesús, es su papel de sanador el que puede presentar más problemas para la mentalidad moderna. Quiero decir, los milagros son difíciles. Son fenómenos físicos que no pueden ser explicados y, por lo tanto, para muchos deben ser desechados, a veces junto con toda la narrativa del Evangelio. Pero cuando analizas estos relatos de milagros, tanto por sí mismos como en su contexto más amplio, ves que, para los escritores de los Evangelios, las curaciones de Jesús no tenían que ver solo con lo físico. Eran mucho más que eso. Cuando nos fijamos en un relato de algo que sucedió hace 2000 años, simplemente no tenemos las herramientas para volver atrás y examinar un fenómeno físico como las curaciones de Jesús para probarlas o refutarlas. Todo lo que podemos hacer es revisar el texto y ver si esas curaciones tienen sentido en el contexto de su cultura original y como parte de la narrativa evangélica más amplia. Y cuando lo haces, ves que su perspectiva no es la nuestra. No se centra en lo que nosotros nos centraríamos. Simplemente no se intenta explicar ni describir apenas lo que sucedía físicamente en esas curaciones. Por ejemplo, así es como no sería ninguno de esos relatos de curación. Alguien con una aflicción física, digamos ceguera, se acerca a Jesús y se describe la naturaleza física de su condición. Tal vez tiene cataratas muy graves, por lo que sus ojos están muy rojos y vidriosos. Así que Jesús reúne a todos a su alrededor para poder mostrar la increíble curación que está a punto de realizar. Entonces, a través de algún tipo de técnica, sus ojos quedan completamente restaurados, aparecen cristalinos y vibrantes. Luego, los evangelistas describen cómo lo curó Jesús, dando a entender su importancia científica. Ninguno de los relatos evangélicos va así, porque tenían una perspectiva diferente a la nuestra. No se habrían obsesionado con los aspectos físicos y materiales de lo que ocurría biológicamente con estas curaciones, sobre lo que podía ser examinado y explicado científicamente. En cambio, para entender a Jesús como sanador, tenemos que explorar el mundo de Jesús. Ver estas curaciones en el contexto de la narración evangélica y a través del contexto de la época y el lugar de Jesús. Entonces empezaremos a entender algo. Jesús como sanador es una parte importante de la narración evangélica. De hecho, al describir los inicios de la revolución de Jesús, Mateo destaca que, más que nada, fue el papel de Jesús como sanador lo que realmente hizo que su revolución despegara. Grandes multitudes acudían a Jesús desde toda Palestina, no necesariamente para ser enseñados, sino para ser sanados. Venían de su región natal de Galilea, de Judea, de Jerusalén, del otro lado del Jordán, incluso de la Decápolis grecorromana, que son 10 ciudades. Esta es Beth-Shin, conocida en el siglo I como Escitópolis, una de las 10 ciudades de Decápolis. Era una ciudad muy sofisticada, con lujosos baños romanos, un magnífico teatro y grandes calles con columnas. Para su época lo tenía todo.
Y el hecho de que la gente de una ciudad tan avanzada y refinada como esta fuera hasta la región rural y atrasada de Galilea para ser curada por Jesús demuestra el alcance de su reputación como sanador. De hecho, mirando fuera de los evangelios, incluso los escritores del Talmud judío abordaron el fenómeno de este sanador galileo, reconociendo que efectivamente sanaba a la gente, pero lo explicaban diciendo que debía ser un hechicero que obtuvo sus poderes en Egipto y regresó a Galilea para practicarlos. Así pues, tanto en los evangelios como fuera de ellos, se señala directamente a las curaciones de Jesús como la razón principal de su reputación. Eran cruciales para definirle, pero para entender por qué, hemos de saber cómo el mundo de Jesús veía la curación. La práctica de la medicina en el siglo I apenas puede considerarse una ciencia. Los curanderos de la época de Jesús utilizaban sus limitados conocimientos médicos y sus rudimentarios instrumentos para realizar técnicas apenas eficaces. Los evangelios lo referencian, destacando cómo una mujer a la que Jesús curó había acudido a los médicos durante 12 años solo para seguir empeorando. La comprensión de lo que era un curandero del siglo I es muy limitada para los estándares actuales. Tal vez por eso, la gente de la época de Jesús veía la curación menos en un sentido físico y más a través de una lente espiritual. Por ejemplo, muchas personas llevaban amuletos que contenían escrituras o conjuros que creían que tenían poderes espirituales. Además, los enfermos y afligidos acudían con frecuencia a lugares que pensaban que tenían poderes curativos milagrosos. En tiempos de Jesús, se creía que las aguas de ciertos estanques eran agitadas por ángeles que curaban a quienes entraban en ellos. Uno de los estanques de los evangelios, el de Betesda, tenía otro nombre muy espiritual. Era el de Asclepio, como el dios griego de la curación. Para la gente de la época de Jesús, la curación era muy diferente que para nosotros. La veían a través de una lente espiritual. Y si queremos entender a este sanador, debemos hacer lo mismo. Este es el signo de Asclepio, y este símbolo del dios griego de la curación está en muchas ambulancias hoy. Pero la medicina moderna se ha alejado mucho de su pasado más espiritual, así que para conocer mejor la práctica de la medicina actual y las conexiones con su pasado, si es que las hay, hablé con el Dr. Sanford Siegel, presidente y director de urología en Chesapeake. Bueno, empecé a practicar la urología hace 30 años y en aquel entonces casi operábamos con el mango de un cuchillo. Ahora operamos con robots. Es evidente que el mundo de la medicina ha cambiado radicalmente. Entonces trabajábamos con 20 o 30 medicamentos diferentes. Ahora utilizamos 200, 300, 400 medicamentos diferentes. Y es que en 30 años ha habido avances significativos en medicina y sigue avanzando. Como les digo a los pacientes, esperen a mañana. Quizá mañana surja algo. Y aunque el mañana es muy prometedor, para llegar al corazón de la medicina, nuestra conversación giró hacia el pasado, hacia el antiguo médico griego Hipócrates, padre de la medicina occidental, y su famoso juramento hipocrático, que los médicos siguen utilizando hoy modernizado. Bueno, antes hablábamos sobre cómo era la medicina antes de Hipócrates, cuando ibas al rabino o al sacerdote o lo que fuera. Te llevaban al templo y te ponían algo encima, te sangraban o lo que fuera que te hicieran. Pero realmente, ¿qué fue lo que cambió gracias a Hipócrates y a su legión de médicos?
Lo que Hipócrates aportó al mundo en esa época fue mirar a los pacientes de una manera diferente, mirar sus síntomas, escucharles. Convirtió la medicina en arte. El juramento hipocrático describe la ética de la medicina. En realidad, por primera vez, estableció una ley sobre cómo los médicos debían cuidar de las personas. El juramento hipocrático enunció el corazón de lo que es curar a alguien. Mirar a los pacientes de una manera diferente y hacer todo lo posible para cuidar de ellos. Ese mensaje básico establecido hace unos 2500 años sigue siendo válido hoy, aunque esté un poco desactualizado. El juramento hipocrático dice, y como urólogos nos encanta esta parte, nunca debes operar a un hombre con cálculos en la vejiga. ¿Por qué? No lo sabemos. Porque entonces era una enfermedad mortal. Ahora operamos los cálculos. Ponemos un catéter en la vejiga y sacamos los cálculos con láser y desaparecen. Antaño solías tener que abrir la vejiga y sacar estas piedras y la gente moría por esa cirugía. Así que soléis incumplir el juramento hipocrático original. Todos los días. Pero creo que lo más importante es entender que la medicina es un arte. Es una ciencia, pero es un arte. El arte de saber cuándo operar a alguien y cuándo no hacerlo, cuándo darle la mano y cuándo ponerte serio. Es la pasión que se pone en la práctica de la medicina lo que es importante y fue descrita por Hipócrates alrededor del 400 a.C. Puede que haya cambiado mucho en los últimos 2500 años, pero a todos los grandes sanadores o médicos, desde entonces les ha impulsado esa pasión de cuidar a quien los necesite. Y lo mismo ocurre aquí. Sí, lo hacemos. Aceptamos a todo el mundo, como se suele decir. No importa qué seguro tengan, solo importa que sea una persona necesitada y atenderemos a cualquiera. Y cuando les damos esa atención, queremos darles la mejor atención. Eso es lo importante para nosotros. Hay dos cosas que me llevé de mi charla con el Dr. Siegel. La primera es que el mundo de la medicina está en constante desarrollo, y eso es estupendo. Nos hace avanzar, salva vidas. Pero también significa que juzgar a un sanador, o época del pasado, según nuestros criterios modernos, no tiene sentido porque los criterios cambian. Es decir, ¿qué pensará la gente de nuestra práctica médica dentro de 30 años, por no decir 2000? Pero la otra cosa que me llevé es que hay elementos de la curación de las personas que no cambian. Más allá de las técnicas empleadas, a todo gran sanador le mueve la pasión por hacer todo lo necesario para atender a quienes lo necesitan. Los escritores de los evangelios no intentaron explicar cómo era Jesús capaz de curar a la gente. Para ellos eso era completamente irrelevante. En lugar de eso, destacaron la profunda pasión de Jesús por cuidar a los enfermos. Lo importante para los escritores de los evangelios y para él era la persona sanada. Varias veces, en los evangelios, Jesús aparta a un enfermo, alejándolo de la multitud, para curarlo en privado y tener un encuentro personal con él. Jesús incluso les pedía que no lo contaran. No quería hacer un espectáculo de sus curaciones. En los evangelios, los relatos de curación no son acerca de cómo Jesús sanó, sino de a quién sanaba. Y en cada uno de estos relatos, vemos a una persona cuya vida es transformada. Existe una adaptación del juramento hipocrático llamada Declaración de Ginebra. Básicamente, establece la ética de la medicina moderna y contiene una sección que destaca el deseo de nuestra sociedad de eliminar cualquier discriminación de la práctica médica. Dice: no permitiré que la edad, enfermedad o discapacidad, credo, origen étnico, género, nacionalidad, afiliación política, raza, sexualidad, posición social o cualquier otro factor se interpongan entre mi deber y mi paciente. Es una afirmación que suena muy moderna, pero era el mismo principio que Jesús de Nazaret utilizó hace 2000 años atrás. Cuando miramos a Jesús, el sanador, en los evangelios, vemos que no diferenciaba a las personas según su clase,
Sanaba a jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, ricos y pobres. Sanaba a los que tenían fiebre, a los moribundos e incluso a los muertos. Sanaba a judíos y a gentiles, a creyentes y a incrédulos. No discriminaba a nadie. Todos los que acudían a él para ser curados, eran curados. Pero el impacto de Jesús como sanador va más allá de sus curaciones. En el clima hiperreligioso en el que vivió Jesús, la enfermedad física y la aflicción también conllevaban un estigma social muy poderoso. La cultura del mundo de Jesús estaba obsesionada con limpiarse, utilizando baños para rituales, como este, también conocido como mikvah. Así que, además de lidiar con los estragos de sus traumas físicos, los enfermos y discapacitados de la época de Jesús también eran marginados sociales. Esto era muy cierto para una de las enfermedades más prominentes del primer siglo, la lepra. Cuando pensamos en la lepra, pensamos en una afección conocida como enfermedad de Hansen. Es una grave afección bacteriana que provoca la atrofia de los nervios e incluso la pérdida de partes. Pero en tiempos de Jesús, lepra se refería a cualquier enfermedad de la piel. Desde algo tan grave como la enfermedad de Hansen hasta algo relativamente menor como la psoriasis. En una cultura obsesionada con mantener la pureza ritual, cualquier tipo de enfermedad de la piel habría sido causa de destierro, llevando a su expulsión de la sociedad. Cualquiera que haya padecido algún tipo de enfermedad cutánea sabe que puede afectarnos más allá de lo físico. Tanto si se trata de algo muy común, como el acné, como si es algo más grave. Lo cierto es que tener una enfermedad física expuesta, que cualquiera puede ver y juzgar, puede afectarnos profundamente, tanto psicológica como socialmente. Así que hablé con alguien que se enfrenta a ello a diario, a una de las enfermedades cutáneas más graves que existen, el cáncer de piel. Su nombre es Dr. Ali Hendy y es dermatólogo y cirujano certificado de Mohs. La cirugía de Mohs es la campeona en el tratamiento de los cánceres de piel. En la técnica de Mohs, el cirujano que extirpa el cáncer de piel es también el patólogo, es decir, el que examina el tejido una vez extirpado, y esto les permite conseguir la mayor tasa de curación posible. El 99% en la mayoría. Si entras en su consulta con cáncer de piel, lo más probable es que salgas sin él, pero realmente empiezas a entender lo que hace cuando le oyes hablar de por qué eligió este campo. Lo que me encanta y lo que me atrajo a la cirugía de Mohs, que es una subespecialidad de la dermatología, es que los pacientes están despiertos, con anestesia local. Es una oportunidad para estrechar lazos, reconfortar y tranquilizar. No solo eres médico y cuidas del paciente porque estás curando su cáncer de piel, sino que también estás ahí para tranquilizarle y ayudarle en una situación que provoca ansiedad. Le encanta lo que hace porque consigue curar al paciente, así como reconfortarlo y tranquilizarlo. Con esto en mente, le pregunté al Dr. Hendy si hay conexión entre nuestra condición física y nuestro estado psicológico o social. Así es. He aprendido mucho sobre este tema y es un tema que recientemente está recibiendo más atención. El impacto psicológico o el impacto psicosocial de cualquiera de las enfermedades, ya sean de la piel o de otro tipo, y su efecto en el paciente. Cada vez hay más pruebas que demuestran que, sí, tener cáncer de piel tiene un impacto negativo en el bienestar psicológico del paciente. Todas las enfermedades tienen algún tipo de impacto psicológico, pero cuando se trata de una enfermedad visible, especialmente en la cara, que es lo que todo el mundo ve, el impacto es mayor. Ser capaz de cambiar cómo el mundo ve a alguien puede tener un impacto enorme, porque a una persona le pasa mucho más que su condición física. Y comprender eso es donde entra en juego el arte de curar. Creo que es una de esas cosas que como médico desarrollas con el tiempo o que como individuo puedes o no tener. Cuando entro en la habitación y me siento y le doy la mano a un paciente y le miro a los ojos,
Después de unos segundos puedo decir cómo viene ese paciente en el sentido de está ansioso, se siente cómodo. Independientemente de eso, intento tranquilizarlo. Y es imposible exagerar la importancia de esa interacción personal y humana en el proceso de curación. Es necesaria. Cuando entro hay un firme apretón de manos, y ese apretón de manos a menudo hace que yo ponga mi otra mano sobre la suya para tranquilizarle. A menudo los médicos olvidan que el tacto tiene un efecto curativo. Tender la mano y conectar con alguien, mirar más allá de su aflicción e intentar verle tal y como es, puede marcar la diferencia. Y eso es lo que quieren los pacientes del Dr. Hendy, que no les defina el cáncer, volver a ser normales. No me piden que los haga hermosos, me piden ser normales. Eso es todo lo que quieren. Tener un aspecto normal y no destacar entre la multitud es un deseo inherente del ser humano. Como médicos, desempeñamos un papel importante en ese proceso, al menos en mi especialidad. No basta con extirpar el cáncer de un paciente y examinarlo en el microscopio. Le mueve la necesidad de hacer más por ellos, de reconfortarlos y hacerles saber que está renovando la forma en que el mundo los ve. Ese me parece que es el trabajo de cualquier gran médico, restaurar al paciente en todos los niveles posibles. El Evangelio de Lucas fue escrito por un médico, y en el 5º capítulo de su Evangelio nos ofrece varios relatos de curaciones que ponen de relieve el tipo de sanador que era Jesús. El primero habla de un hombre cubierto de lepra, que cae a los pies de Jesús rogándole: «Hazme limpio». Jesús extiende la mano y lo toca. Para un hombre al que la mayoría no se molestaba en mirar, eso tendría un gran impacto. Inmediatamente, su lepra lo abandona. Como era su costumbre, Jesús le dice que no se lo diga a nadie, sino que muestre a un sacerdote que ha vuelto a la normalidad para que pueda ser acogido de nuevo en su sociedad y aceptado de nuevo. Los relatos evangélicos de curaciones no dependen de grandes gestos físicos, son relatos de personas cuyas vidas han sido transformadas por completo. Hablan de un sanador que veía más allá de los males físicos, para curar a un nivel más profundo, renovando la forma en que se veían a sí mismos y restaurando su lugar en el mundo, e incluso más allá de eso, reviviéndolos en el nivel más profundo posible. Además de tratar con enfermedades físicas, traumas psicológicos y rechazo social, los enfermos y discapacitados de la época habrían tenido que enfrentarse a algo aún peor: la oscura nube espiritual que solía ir asociada a la enfermedad. En el mundo de Jesús, la enfermedad se veía como un castigo de Dios por los pecados pasados. Una curación en el Evangelio de Juan aborda esto directamente. Mientras estaba cerca del templo, Jesús ve a un hombre ciego de nacimiento. Creyendo que el hombre estaba así por pecador, sus discípulos le preguntan: ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres? La respuesta de Jesús los sorprende, afirmando que no fue ninguno de los dos. En lugar de condenarlo como los demás, Jesús hace un ungüento con el barro, se lo pone en los ojos y lo manda a lavarse al estanque de Siloé. No era un paseo corto, y ver a un ciego caminando a trompicones por una calle concurrida hasta el estanque de Siloé sería toda una escena. Sin embargo, la técnica de Jesús tenía algo de ingenioso. Como el hombre fue curado en el estanque, cerca de una transitada entrada de la ciudad, nadie atendía al curandero, sino al que estaba siendo curado. Allí, una gran multitud podía ver que este hombre había sido transformado y ahora era uno de ellos.
La nube oscura se había disipado. En el infierno de Dante, leemos sobre un viaje a través de los 9 círculos del infierno, encontrando toda clase de personas condenadas a sufrir. Algunos consideraban a los enfermos y discapacitados como malditos, pero no es lo que dicen los evangelios. Allí leemos de un sanador que no deseaba que nadie estuviera enfermo. Un sanador que curaba todas las enfermedades y aflicciones que encontraba. El Evangelio de Lucas cuenta que un hombre es llevado a Jesús de una manera inusual. Jesús está en una casa enseñando ante mucha gente, incluidos algunos maestros de la ley. De hecho, hay tanta gente que unos hombres se suben al tejado, abren un agujero y bajan a su amigo paralítico justo delante de Jesús. Es una escena extraña. Las palabras de Jesús son aún más extrañas. Dice, tus pecados te son perdonados. Estas palabras no son lo que nadie esperaba, incluido este hombre paralítico. De hecho, esto fue visto como una blasfemia, porque solo Dios mismo podía perdonar los pecados. En respuesta a sus gritos, Jesús lo cura y lo pone en pie. Son sus primeras palabras las que dan una dimensión especial a este sanador. Amigo, tus pecados te son perdonados. Cuando miramos una historia como esa, podemos decir, ¿cuántas personas cada día en esta ciudad van al confesionario para poder oír esas mismas palabras? Tus pecados te son perdonados. Es el aspecto físico de esta curación con lo que tenemos problema. ¿Cómo puede alguien hacer caminar a un paralítico solo con sus palabras? Pero el Evangelio de Lucas presenta a la gente confusa sobre esta curación, pero de una manera totalmente diferente. Muchos acudieron a Jesús esperando ser curados físicamente. Pero cuando dijo, tus pecados te son perdonados, la gente se sintió confusa, porque para ellos, perdonar los pecados era algo que solo Dios podía hacer. Lo que más asombraba a la gente de Jesús el sanador no eran las curaciones físicas, lo que llamaríamos milagros, sino que era capaz de mirar en lo más profundo de las personas y restaurarlas completamente. El siguiente relato del Evangelio de Lucas continúa con el tema del perdón de los pecados. Un recaudador de impuestos lo deja todo para seguir a Jesús y le organiza un banquete. Allí hay gente muy diversa, incluidos otros recaudadores, despreciados. Los líderes religiosos se horrorizan al ver a Jesús, comiendo con recaudadores de impuestos y otros pecadores. La respuesta de Cristo pone de relieve la clase de sanador que era en realidad. No son los sanos los que necesitan un médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús no utilizó la palabra pecadores como lo hacían los santurrones que le rodeaban. Al contrario, decía que esas personas que estaban siendo expulsadas, juzgadas y condenadas, estaban rotas por dentro. Y Él iba a ser su médico. Iba a curarlos. Por eso las curaciones de Jesús eran tan importantes. Mostraron a la gente rota que encontró que el cambio era posible, a todos los niveles imaginables. Por eso los autores de los evangelios escribieron las curaciones, para que cualquier persona sepa que es posible ser transformado.